Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este viernes de octubre y ya vamos por el 20 de octubre. Se nos acerca el fin de año, se acabó el mes, sí, pero ya tenemos noviembre y diciembre. Bueno, por lo menos pensemos en las fiestas de Quito y en las de la Navidad y Año Nuevo, ¿no? Ya hay que comenzar a pensar. Bueno, saludamos en nombre de Gonzalo Rosero. Y están con nosotros ya la doctora Paulina Araujo, el doctor Ismael Quintana, el doctor Rodrigo Tenorio, y haremos un contacto telefónico con el doctor Farid Simon. Gracias por acompañarnos. El tema a plantearles es, como les habían indicado, el horror en las aulas de clase por el abuso sexual. Yo diría no solo en las aulas de clase. Ahí ha pasado esto que es un delito, pero el horror es para la sociedad. El horror es yo diría, casi mirar al futuro diciendo que están en la indefensión, que no somos capaces de cuidar de los más pequeños y para no decir tampoco de los más viejos cuando pensamos en la seguridad social, ¿no? Algo le pasó a la sociedad, no la hemos trabajado como debíamos. Hemos sembrado odio, le hemos puesto relajamiento a nuestras relaciones con todos. Así es que yo les invito, tanto desde el punto de vista jurídico y cómo se han de tratar estos temas, para también salvaguardar a los afectados, a sus familias, pero sin dejar que esto no conozca la sociedad y después de este comportamiento que hay que tener, ¿no? Así es que bienvenida, doctora Paulina Araujo. Desde el punto de vista de penalista, esto es un delito penal, ¿no? Bienvenida, buenos días. Francisco, muy buenos días. Un saludo a Ismael Quintana, al doctor Tenorio, a todos quienes nos escuchan. Y pues sí, desde el punto de vista del derecho, sin lugar a dudas, las conductas que estamos evidenciando son delitos y delitos graves. De por sí ya nuestra norma les da mucho énfasis en la situación de que son penas duras y estas penas suben, primero, porque se trata de niños, las víctimas, y segundo, porque se pensaría que están vinculados con agresores que están en el propio entorno. En este caso muy concreto y que es el que se ha debatido en los últimos días en las escuelas, en donde se pensaría que están seguros, que se están educando. Entonces, ese es el primer punto a considerar. Normas para sancionar tenemos, no nos faltan. Igualmente, procedimientos para que se aplique el poder de sanción del Estado en las personas que son responsables, también los tenemos. Mire usted que el Código Orgánico Integral Penal establece como deber de denuncia justamente que los directores, los educadores pongan en conocimiento de la autoridad, pero la autoridad penal, esta situación que al fin de cuentas está lesionando, lacerando al futuro del Ecuador, porque son nuestros niños los que van a tomar la batuta en este país y al parecer los que están siendo doblemente vulnerados. ¿Por qué doblemente vulnerados? Primero por sus agresores y segundo por el Estado, porque aquí hay una corresponsabilidad con el Estado ecuatoriano.
Mire usted, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con delitos sexuales, pero que van a lograr entender por qué. Después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente 3 décadas más tarde, Alemania, ¿qué propone? Que se creen museos y que se abran los campos de concentración para que la gente no olvide lo que ocurrió. La gente puede estar en constante contacto con el dolor para que esas conductas no se vuelvan a repetir. Ahora lo traigo al Ecuador, porque al parecer la memoria del ecuatoriano es frágil. Si bien siempre han existido delitos, y obviamente los delitos sexuales, el Ecuador ha tenido unos precedentes realmente nefastos en impunidad y tratamiento privilegiado para los violadores. Le voy a decir con conocimiento de causa, Ecuador en la Asamblea de Montecristi se convirtió en el único país en el mundo en amnistiar, entiéndase hacer perdón y olvido, de un violador de una niña de 12 años, el señor Floresmilo Villalta. Ese caso fue... Vea, si y es comenzó la década, sí. Yo recuerdo, ya van a ser 7 años atrás, en donde se dejó indicado, si se perdona a un violador de menores, ¿qué podemos esperar del país? A este violador le protegió todo el Estado, Montecristi. Luego, el que ya tenía sentencia condenatoria ejecutoriada, estaba cumpliendo su pena, hubo autoridades del Estado que no quisieron dejar que él salga en libertad, que dijeron, señores, un delito sexual no está cubierto por un perdón y olvido que al señor supuestamente le daban por ser activista ecológico. ¿Él qué hizo? Acudió al más alto Tribunal de Justicia Constitucional, en donde, fraguando disque elementos de convicción, le llevan a la niña a una entrevista en Radio La Luna con don Paco Velasco. Ya después de todos los hechos, rodeada de 12 personas de Acción Ecológica, que eran los que le protegían también al señor Villalta, le inducen a la niña con prohibición del Código de Menores a entrevistar a una criatura de 12 años a que diga que no le violó. La Corte dice, perfecto, lo que ha dicho la niña en Radio La Luna, que era violatorio de la ley, hace que esté por sobre todo la presunción de inocencia de Villalta, presunción de inocencia que ya no existía. Tenía sentencia. Tenía 3 sentencias condenatorias ejecutoriadas, 2 habeas corpus negados. Pues bien, el señor Villalta salió en libertad. ¿Qué es lo que se hizo? Denunciamos a los jueces por prevaricato, porque violaron la ley. Se inició un proceso penal, y eso también tiene que saber la ciudadanía. Se inició el proceso penal en contra de los jueces de la Corte Constitucional hasta que se posesiona el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga. Y don Galo Chiriboga, dentro de sus acciones de sus primeros meses, lo primero que hizo es, obviamente, pedir el archivo del caso de los jueces de la Corte Constitucional. ¿A qué quiero llegar? Claro. El Estado ecuatoriano, Corte Constitucional, Asamblea de Montecristi, luego la Corte Nacional y Fiscalía protegieron a un violador en desmedro de una niña de 12 años, Francisco. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no podemos olvidar este tipo de precedentes nefastos y que luego ¿a qué nos llevaron? Tratamientos privilegiados igualmente de violadores. Nadie conoce dónde cumple la pena el señor Glass Viejo. Hoy por hoy se conoce que en el caso de la Condamine, el responsable, que a él sí le dieron medidas alternativas a la prisión preventiva, se fugó. ¿Qué también estamos descubriendo ahora con todas las denuncias que se están dando en Guayaquil, en Quito, en La Tacunga, en Ibarra? Que los padres pusieron en conocimiento de las autoridades y las autoridades no hicieron nada. Entonces, yo creo que es el momento del Ecuador despierte. La problemática es dolorosísima y tan dolorosa porque el Estado se ha convertido en un cómplice, en un agente complaciente
que no nos está garantizando una certeza de sancionar a los verdaderos responsables. Y un punto que no quiero dejar de señalar tampoco. Ahora que el tema de debate, y ya no, ni siquiera se centra en abogados o personas que manejan este delicado tema, sino el dolor es de todos los ecuatorianos. Fiscalía, por ejemplo, a través de sus redes sociales, dice que no va a permitir la impunidad y que llama a los padres, a todos los familiares de niños a denunciar. Bueno, pues quisiera recordarle a Fiscalía que sus funciones se pueden cumplir de oficio o mediante denuncia. De ahí que yo no entiendo por qué... Porque de oficio se ha iniciado otras cosas, ¿no? Exactamente. Sí, claro. ¿Por qué aquí sí? Y al saber que son delitos tan dolorosos, que a veces la víctima no quiere que la estigmaticen, no quiere sentir nuevamente que revive el dolor. ¿Cómo? Ahora Fiscalía dice, usted me tiene que denunciar para yo empezar a caminar e investigar. Y eso me parece una grosería más de parte del Estado ecuatoriano. Porque en este tipo de violencia sexual se entendería que el órgano que debe investigar delitos de oficio, de manera pronta y oportuna, está tomando cartas en el asunto. ¿Por qué nuevamente relegamos a la víctima para que si la víctima no habla, yo no muevo un dedo? No hay delitos si es que no. No. Pero por y las favor, autoridades, ¿cómo, no? Y usted ve, exministros de educación, lo único que están haciendo, lo que es también muy usual en el Ecuador, excusarse, poner pretextos. No, yo no supe, cuando visité las instalaciones nada vi, porque todo el mundo se lava las manos. Pues que sepan que son corresponsables de la afectación de todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, y están con eso, menoscabando y perjudicando el desarrollo de ellos y el desarrollo y el futuro del país. Al saludar nuevamente al doctor Rodrigo Tenorio, ¿cómo calificamos ya desde el punto de vista social, Rodrigo, esto que nos está pasando? ¿Hay que será solo relajamiento? ¿Un Estado que a título de todos los derechos es un Estado social de derechos? O sea, todos, y todos tenemos los mismos derechos y eso está bien, pero ¿cómo garantizamos esto de los más pequeños? Bienvenido, ¿cómo estamos pensando eso? Bienvenido, Rodrigo, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Un Estado hipócrita. Este Estado hipócrita que no cesa de alabar el supuesto, la supuesta prevalencia del derecho, la supuesta prevalencia del bienestar, de la bondad, de la igualdad, de todos somos iguales, etcétera, pero que en la práctica es absolutamente hipócrita. Una hipocresía que viene arrastrando desde siempre, y no solamente el Ecuador, ojo, todos los países del mundo. Enfrentan problemas de estos, pero reaccionan y tienen unos mecanismos para defender. Pero por supuesto. Pero aquí en el Ecuador, el problema del abuso sexual a los niños es tan viejo como andar a pie. Se ha denunciado, se ha venido denunciando a lo largo de la historia del país y de la educación del país, y no ha pasado absolutamente nada, como dice usted, doctor. Bueno, lo que nos acaba de recordar. Que vio la doctora Araujo. Sí, hay una niña embarazada, abusada, etcétera, y el señor anda por Argentina, andaba, no sé si... En el Paraguay. O Paraguay, ahora está en Paraguay. No, ya lo trajeron, pero nadie sabe dónde mismo está, ¿no? Ah, bueno. Pero eso pasa. O sea, el problema del maltrato a los niños y de la violación a los niños y del abuso sexual a los niños es como ver llover. Hay un escándalo, empieza a llover, todo el mundo se mete a la casa, pero luego todo el mundo ve la granizada, ve y todo, y no ha pasado nada. ¿Así de crudo? Así de crudo, por supuesto. Hemos venido denunciando a lo largo de los años, y ya tengo algunos años de hacerlo, el problema del abuso sexual a los niños, y no ha pasado absolutamente nada en el país. Hay escándalos momentáneos que es fuego de paja. Ese momento todo el mundo pone el grito en el cielo, pasado mañana habrá otro problema en el país que
que borra esto. Que borra Sí. porque llama nuestra atención y ya nos olvidamos de este grave problema. Los niños son abusados sexualmente siempre, a lo largo de la historia. Si usted ha leído las memorias de Adriano, verá ahí claramente. Si usted lee el Evangelio, en alguna parte del Evangelio, que si mal no recuerdo, Cristo dice que a estos abusadores de los niños, más les valdría ponerles una rueda de molino en el cuello y botarles al mar. Es que no hay términos medios, aquí no hay este asunto justamente por este manejo perverso de la ley de medias tintas. O somos absolutamente rígidos como en los países europeos. Vaya a ver lo que sucede en Europa con un abuso sexual a un niño, lo que pasa. Aquí no pasa nada. El problema es la herida que se produce, una herida absolutamente profunda en los niños con el abuso sexual. Aparentemente ya pasó, aparentemente el niño ha sido recuperado, aparentemente el niño ha superado el problema, pero en la práctica no. Yo profesionalmente conozco gente que ha terminado suicidándose. Sí. Dicen que el alto grado de suicidios es consecuencia de eso, ¿no? Sí, yo profesionalmente conozco. ¿Sí? Gente que terminó suicidándose cuando ya no supo qué más hacer con el historial de haber sido abusado constantemente por el director de la escuela, por el director del colegio, por el director de un seminario, que diariamente abusaba de unos cuantos chicos que estaban en el seminario. Mi vida profesional tiene suficientes años como para saber de cuántos casos absolutamente dolorosos en las escuelas, en los seminarios, en los colegios, en los antiguos internados. Rodrigo, pero ¿eso qué significaría? Que no solo que no hemos hecho nada, que no estamos enfrentando, o que nos resulta ya un tema común y que aquí nos quedamos. Es una indolencia, como dice la doctora, es una indolencia frente a la ley. Nosotros somos maravillosos para crear leyes. Yo recuerdo del gobierno pasado cómo salían en pancartas las nuevas leyes. Ahora sí el Ecuador es el modelo de esto, modelo de más acá. De hoy en adelante jamás volverá a suceder un Glass violando a niñas. No, nunca más sucederá. Como si los discursos construyesen la democracia, como si los discursos construyesen la ética y la moral. Cuando en la práctica y en la verdad, miles de niños violados, abusados sexualmente, seducidos por los maestros, por las maestras. Hace unos 5 años salió la biografía, la autobiografía de una ex monja de la India. Ya. Usted sabe, la India es tan inmensa, de un sector de la India que ni algún pueblo de esos ahí. ¿Ya? Una monja salió del convento y escribió su biografía. Entró a los 14 años al convento. Ese día ya fue abusada sexualmente. ¿Hasta cuándo salió? Pero no salió al día siguiente, salió después de 10, 15 años. No hay lugar en el cual no se abuse de los niños. El Papa que está vivo y que fue sucedido por el Papa actual, Benedicto XVI, él, siendo cardenal de Berlín, recogió en su palacio a un cardenal del Canadá acusado de violar a niños. Ese es el problema. El problema es un problema inmenso en el sentido de cuál es el valor que damos tanto al niño. O sea, pensemos en el niño, claro. O sea, ¿qué es un niño, qué es una niña?
Y pensemos en la intimidad, en la privacidad, en el cuerpo y en la sexualidad. Esto acontece en el mundo entero. Entonces, si nos escandalizamos, porque tenemos que escandalizarnos, pero desgraciadamente nos escandalizamos como humo de paja, como fuego de paja también. Después de 3 días el Ecuador se habrá olvidado de este problema. ¿Será? Claro. Y las autoridades que tienen la obligación, capaz que la sociedad, con todos los problemas que tiene, es posible, Rodrigo, que pase eso. Por supuesto. Pero para eso el Estado, las autoridades, las instituciones. No. Es que estos problemas surgen así, vienen otros, los apagan y no ha pasado nada. Claro, y si el Estado quiere proteger a alguien como estructura. Pero el Estado debería proteger a los niños. Claro, claro, sí, pues, o sea, esto que causa, doctor Ismael Quintana, esto que causa ratos entre zozobra e indignación, sonrisa de impotencia a veces, ¿no? De decir, y la crudeza con la que Rodrigo Tenorio nos dice, esto es una cosa casi común. Y la doctora Araujo nos recuerda, pero tenemos leyes, apliquen, las gentes actúen. Usted que es el más joven de esta mesa, ¿cómo se mira esto? ¿Cómo jurídicamente podemos atacar? O sea, ¿cómo hacemos que la ley nos sirva a través de, no sé, pues de una acción común, de si el Estado no se mueve? Porque claro, pedirle a la víctima que vaya a mover es casi reírnos de lo que tiene que hacer, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, qué placer estar con la doctora Araujo, con el doctor Tenorio y con toda la audiencia de Radio Democracia. Vea, Ecuador es el país de la abundancia de las leyes. Es así, uno puede... Somos expertos en eso. Puede recitarse la Constitución, el Código Penal, el Código de la Niñez en este caso. Pero claro, también nos estamos olvidando del otro lado, pues, ¿qué ha ocurrido en ese transcurso de la construcción de estas leyes? O sea, ¿qué otros elementos se le olvidaron al legislador al momento de construir esta famosa Ley Orgánica de Educación Intercultural, por ejemplo? Porque claro, uno cuando escucha estos casos echa la culpa y suele imputar la responsabilidad, por ejemplo, a quien comete, a quien perpetra el eventual delito, es al violador. Claro. Que pague con toda la fuerza de la ley, que se le aplique, que se le siga el proceso penal y sea condenado. Y está bien, naturalmente debe responder por el delito que ha cometido. Pero ¿qué ocurre también con quienes han construido y han elaborado el marco jurídico que ha ayudado y ha permitido que estas cosas ocurran? Porque usted tiene una ley de educación intercultural que si usted la toma y la revisa, en ninguna de sus partes, en ninguno de sus artículos, establece pues la obligación del Ministerio de Educación, que es el órgano rector en esta materia, para someter a una evaluación psicológica rigurosa a quienes se postulan como candidatos a docentes a las unidades de educación públicas y privadas, ¿no? Naturalmente, pero con mayor énfasis en las públicas, porque como estamos viendo, la mayoría de escándalos curiosamente se están dando en entidades de educación pública, más que en la privada, pero sin dejar de lado que podría ocurrir también aquello en este tipo de... Y de hecho se han denunciado. Y también están ocurriendo, pero como le digo, la mayoría de casos son de estas entidades fiscales. También son más, la mayoría es también pública, ¿no? Claro, porque usted mira los casos en Morona, Santiago, son ciudades realmente un tanto pequeñas en donde hay estas escuelas que se han hecho en estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces, usted tiene ahí un primer problema, pues, porque ¿cómo es que en Ecuador se da primacía? Porque además de eso viene también como herencia de los 10 años de la Revolución al tema del cartonaje, pues. Acá lo que importa es que el postulante a un cargo público, quien aspira a entrar al sector público, como estos casos de estos docentes, lo que importa es que tengan los cartones. Pero justamente aplicando el artículo 44 de la Constitución, que consagra el famoso principio de interés superior de los niños, de los menores en general, uno debía decir, bueno, aquí hay que poner énfasis también en otros elementos, porque si usted va a seleccionar un docente que va a relacionarse, que va a tener contacto permanente con los menores, lo mínimo que yo puedo exigir, además de su preparación académica y de su trayectoria como docente, es también
una rigurosa o un riguroso procedimiento de evaluación psicológica antes de acceder a la carrera docente. No ahora, pues como hace el ministro Van der Falconi. O sea, decir, ahora vamos a evaluar en unos 30 o 40 días. Se han suspendido, después ¿no? Después de eso, todos los profesores del escalafón nacional van a ser evaluados para ver ahora sí si les podemos separar. O sea, el Ecuador es un país en donde esperamos a que ocurran estos hechos lacerantes, vergonzosos, para ahora sí decir, vamos a ver, cuando esto debe haber ocurrido primero en la ley y segundo ya en la ley aplicarse en el procedimiento de selección. Luego tiene usted un segundo elemento que es, ¿cómo es eso de que funcionarios del Ministerio de Educación Superior han decidido a su arbitrio archivar las denuncias que se han presentado en la vía administrativa? Porque aquí parece que se confunde la cuestión, es decir, aquí las responsabilidades administrativas parece que deben derivar necesariamente de una responsabilidad penal, y eso no es así. Eso no es así. Un mismo hecho puede provocar una responsabilidad penal, pero también a la par, paralelamente, una responsabilidad administrativa. Entonces es asombroso, claro, es asombroso que se hayan presentado por parte de los padres de familia este tipo de denuncias y que después de aquello nada haya ocurrido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad aquí sí del ministro de Educación Superior de ese tiempo, de quien fue su viceministro y luego concluyó el periodo como ministro? Sí. Y además, ya le digo, o sea, la responsabilidad de quienes hicieron este tipo de leyes que han facilitado que personas descalificadas desde la ética y la moral ingresen a formar parte de la carrera docente. Inclusive yo le diría, ¿qué podría hacer Contraloría General del Estado en este caso? Porque en el evento de los docentes públicos perciben sueldo pagado con nuestros recursos, pues, con los recursos públicos. Entonces sí sería bueno que ahora el Contralor Celi, que está pretendiendo ponerse al día con las tareas pendientes de Contraloría durante estos 10 años, también pues inicie un buen examen especial al Ministerio de Educación para verificar cómo es que se hicieron pues todos estos procedimientos de selección. No solo de los gastos, sino también de la administración. Pero por supuesto, pero claro, nos saldrán los asambleístas de Alianza País a decir que bueno, que ahora Contraloría ya no puede hacer auditoría de gestión por lo que se hizo en la enmienda de 2015, porque eso es lo que se ha hecho acá, construir un aparataje legal, modificar la Constitución al antojo de quienes nos han gobernado para que ocurran estas cosas. Y lo último que yo debería decir en este punto es, vea, yo aplaudo la iniciativa del presidente Moreno sobre el tema de la consulta popular, precisamente en este tema de calificar o de colocar en la Constitución la imprescriptibilidad de los delitos y las penas en esta materia contra menores de edad. Pero hubiera sido interesante para evitar estos precedentes nefastos como el que ocurrió con el señor Villalta a la sazón de los fallos que le dictó su amigo don Patricio Pazmiño, que hay que recordar, curiosamente, el señor que dictó ese fallo, porque él fue el ponente de esa sentencia, ahora es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, donde precisamente van los mejores calificados para proteger estos derechos. Y ese señor dictó aquí una sentencia de acción por incumplimiento concediéndole la libertad a un señor que fue condenado por un delito de agresión sexual a una menor. Entonces, para evitar eso, yo digo, hubiera sido también adecuado que en esta propuesta de enmienda a la Constitución también se incluya el límite a las potestades de indulto y de amnistía tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional, para prohibir que en el futuro esta clase de individuos sean beneficiados pues con indultos o con amnistías. Porque recordemos que eso está limitado en la Constitución, pero el tema de delitos sexuales y mucho más el tema de delitos sexuales contra menores de edad no está pues precisamente establecido en la Constitución como límite a estas facultades. Hubiera sido adecuado, o sea, si queremos combatir esto, pero lo han hecho. Hubiera sido adecuado, pero no ha ocurrido, lamentablemente. Está en línea telefónica el doctor Farid Simon. Farid tiene una formación y yo diría casi una militancia en temas de derechos humanos. Farid, buenos días. Estamos analizando, espero que haya podido escucharnos. ¿Cómo enfrentamos esto para que no suceda tanto lo que ha dicho el doctor Tenorio, que a mí yo debo decir, casi me golpea más, ¿no? Porque es algo así como, después de este escándalo puede pasar, pero a mí me salta ahora una sospecha también. ¿Será que este escándalo ha sido provocado también? La consulta, podemos llegar a tener esa perversión de decir, no, ahora
nos están tratando un tema para tapar algo, para promocionar algo, y a veces esto de piensa mal y acertarás puede dar resultados, o estamos poniéndonos demasiado finos en el tema. Bienvenido, buenos días, Farid. Buenos días a todos los colegas. Francisco, gracias por la entrevista. Efectivamente, yo primero, mi primer trabajo serio, profundo, importante en mi vida fue ser parte de una organización de defensa de los derechos de los niños, organización que además hizo las dos únicas investigaciones grandes, masivas, importantes del país. La primera en el año 89-90, esta organización se llama Defensa de los Niños Internacional. En esa primera investigación ya en el año 90, se da cuenta de que la dimensión del abuso sexual a niños y niñas en el Ecuador era muy alto. En ese momento, alrededor de 29.8% de los encuestados y encuestadas daban cuenta de que habían sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Y ya en ese momento se alertaba sobre un hecho concretísimo, que era que el 80% de los abusadores eran personas cercanas a los niños y niñas y que estaban en su entorno, que aprovechaban esa confianza, esa cercanía, algunos mensajes que les damos a los niños y niñas sobre creerles a los adultos para abusar. Esa misma organización hizo 20 años más tarde otro estudio donde daba cuenta que a nivel nacional, la primera investigación era en Quito y Guayaquil, 20 años más tarde, esa investigación daba cuenta que en el país alrededor del 22% de los niños eran abusados. Y la dinámica y la lógica se repetían. La mayor parte de los abusadores eran conocidos, eran personas de su confianza, eran cercanos. ¿Qué no hemos hecho? Sabíamos los números, sabíamos la dimensión del problema. Al contrario de mejorar los sistemas de atención, la formación a nuestros niños, la educación a los padres, se ha ido desmontando en nombre de la revolución, en nombre de este cambio, las pocas cosas que existían. Las pocas cosas que existían fueron acabadas y no fueron reemplazadas por mejores sistemas. Es doloroso, pero yo creo que hay que diferenciar el momento político de estas tremendas historias de vida que estamos recibiendo. Detrás de cada denuncia, de cada niño de esas escuelas, de cada niño de cada persona, de esas personas que eran niñas en esa academia de baile, hay historias desgarradoras de sufrimiento, de dolor, de personas que van a estar marcadas de por vida por ese sufrimiento y por lo que les dio. Y que además nos dice que hay muchos otros que están igual, muchos otros que están en esa situación. Entonces yo creo que podemos explicar desde la política la inacción, podemos explicar desde la política la necesidad de tomas de medidas, el tema de responder, el tema de hacerse cargo de lo que dejaron de hacer, hacerse cargo de las cadenas de complicidad que crearon para formar un sindicato paralelo, las cadenas de impunidad que fueron construyendo para favorecer su proyecto político. En algunos casos yo no creo que haya sido intencional, simplemente es este tema de si eres mío te protejo, si no eres mío te aplico el derecho. Creo que sí, y hay que decirlo porque es importante para el país avanzar para que no vuelvan a pasar estas cosas o crear condiciones para que se investigue, sancione, se prevenga. Hay una especie de defensa y de resguardo. Así es, pero yo creo que no podemos olvidar lo que están pasando esas personas y no podemos dejar de decir que hay que tomar medidas urgentes. La penalización, la idea de la consulta popular, de que sean imprescriptibles los delitos, me parece que a largo plazo es un mensaje seguramente político de intolerancia, de no tolerancia a una práctica. Me parece una suerte de populismo penal. Me parece una suerte de poner siempre preguntas ganadoras o preguntas que quién va a estar en desacuerdo con que los responsables de delitos sexuales no sean sancionados. Es más, lo que les podríamos decir es, ¿y por qué no lo han puesto en las leyes de ustedes que estuvieron tanto tiempo, no? Exactamente, ¿y cómo no vamos a sancionar a los corruptos y buscar medidas para que estas personas devuelvan el dinero que tenían, que recibieron mal habido o que no vuelvan a presentarse para cargos públicos? Son dos preguntas ganadoras. Pero yo creo que cuando mezclamos, es posible explicar las situaciones y por qué se dan las cosas desde una cuestión política. Pero cuando mezclamos lo político con lo que pasa en este caso en los niños, lo que evidencia lo que está sucediendo en esa vida y lo que tenemos que hacer a futuro, empezamos a perder un poco de vista que cada cosa tiene un sitio. Y yo trabajé en esto y yo pude conocer a personas que han sido víctimas de abuso sexual. Fui parte del primer servicio en el Ecuador que atendía a niños y niñas víctimas de maltrato y abuso, junto con algunos otros colegas que siguen trabajando en temas de derecho a la niñez. Y las historias
de esas personas, que se repite en cada persona abusada, cada persona maltratada, son tremendas historias. Así que yo creo que la política en estos años hizo su trabajo, un trabajo perverso, hizo buenas cosas, pero para mantener el proyecto político y dar esta sensación de éxito, de haber logrado un cambio, una transformación radical, de haber sido el mejor gobierno de la historia del país, empezaron a ocultar los abusos, empezaron a ocultar las omisiones, empezaron a ocultar a esos malos que, aprovechando de este discurso, hicieron su agosto, hicieron lo que querían. Farid, si nos puedes acompañar para ir, pero perdón, eso ibas a decir alguna cosa. No, que claro, encantado de estar con ustedes, me encanta escucharles a los colegas que son gente que sabe mucho y que uno aprende siempre. Gracias, Farid. Entonces, doctor Araujo, aquí hay, a ver, el doctor Quintana nos recuerda, leyes hay, usted dice, aquí están, ¿por qué no las han aplicado? Y no solo es el tema penal, sino que también ahora Farid nos dice, en nombre de un proyecto político se volvieron tolerantes, se volvieron sordos, ciegos, mudos. ¿Qué pasó? ¿Usted descubre qué pasó? O sea, ¿se puede uno volver flexibilizarse tanto para que esto pase sin tener la mirada en las consecuencias? Doctora, bienvenida nuevamente. Pues sí, aquí vemos estas cadenas de impunidad, cadenas de crueldad, ¿no? Que quizás por mantener un supuesto proyecto político o una línea de pensamiento, insisto, se dejó de lado a quienes al fin de cuentas son el futuro del país. Y si bien ya hemos dilucidado qué normas hay, se entiende que nuestro ordenamiento jurídico y qué decir nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que hemos suscrito y que también son parte de la normativa, pero vemos que la ley abstracta y general la tenemos, pero al momento de aplicarla a un caso concreto, ahí es donde está el problema. Digamos que tuviésemos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hoy, pero hay la certeza en el Ecuador de que efectivamente a todos los responsables van a sancionar y con la pena que le corresponde. Ahí es donde está fallando el Estado. Si hablamos desde el punto de vista jurídico, penal, procesal, y esa falla es totalmente, le lesiona todo el entendimiento humano. ¿Cómo un Estado no puede proteger a los menores? Mire usted que el daño emocional y psicológico que tienen los pequeños les cambia la vida. Los menores, cuando han sido sometidos a este tipo de violencia sexual, de estos delitos silenciosos, no van a volver a ser los mismos. De ahí que sí, más represión, que pongan la pena a los culpables, pero tenemos que prevenir que estas conductas se den. No hay niño preparado psicológicamente para hacer frente a la lesión de su indemnidad sexual. Téngase presente que hay criaturitas que por su edad ni siquiera pueden dilucidar si lo que les están haciendo está bien o malo. Claro. Por eso es la importancia de que quienes rodean a nuestros niños, profesores, educadores, sean personas con la verdadera vocación de educación, personas íntegras, las que van a estar en contacto con los pequeños. Pero ustedes ven, ya lo dijo el doctor Quintana, al parecer las propias normas también dejaron ciertos seguros para que no haya evaluación, no haya un monitoreo directo de quienes acceden. Recuerda que la ley ya, eso se eliminó, no está. Pero qué lamentable, ¿no? Claro. Porque al parecer en el Ecuador no tenemos certeza que quienes van a educar o van a estar cerca de los pequeños tengan la formación adecuada para hacerlo. Discúlpeme, hay veces y... Pero no se supone que más bien eso se solucionó, que necesitaban más preparación, que necesitaban más títulos, como nos recuerda el doctor Quintana. Los cartones los tienen, pero... No, es que lamentablemente en el Ecuador, primero nos vendieron la falsa idea de que las obras, la infraestructura, las escuelas del milenio eran favor que nos hacían, cuando bien sabemos que era lo que tenían que hacer. No es ninguna dádiva, porque al fin de cuentas la pagamos los ecuatorianos, y ya vemos que hasta en las infraestructuras y contratos tampoco lo hicieron bien, sobre precios y demás corruptelas. Ahora,
¿La educación es el edificio? Por supuesto que no. Es el elemento humano que voy a poner para formar a los niños. Y al parecer ahí sí no hubo prolijidad alguna, no hubo monitoreo permanente para evitar que estas conductas que lesionan al futuro del país se den. Ahora, claro, primero se excusan ministros, autoridades, porque, insisto, ya lo dije antes, en el Ecuador vivimos de pretextos. Nadie es responsable de nada. Ni siquiera tienen al menos la decencia de pedirle disculpas al país por lo que han hecho. No, ellos siempre intentarán justificar esta cadena de impunidad, esta cadena de relajamiento de sanciones cuando se trata de proteger a alguien. Y no es a los niños a los que protegen. Claro. Mire usted que ciertas denuncias que lo han sacado a la luz ciertos padres de familia que sí acudieron a la fiscalía y resulta que fiscalía archivó el caso. Es decir, ¿cómo les pedimos ahora a los padres que vayan a la justicia y reclamen cuando se van a sentir doblemente vejados? Cuando ven que no hay una respuesta rápida, que prácticamente tienen que mendigar justicia. ¿Qué ser humano sensato, sabiendo que nuestro sistema no funciona, va a volver a revictimizar a sus hijos? Cuando de por sí, también este tipo de delitos juegan mucho con el miedo, ¿no? Con la vergüenza. Con el miedo, la vergüenza y la impunidad. E incluso la estigmatización propia de la sociedad. ¿Usted cree que es fácil para una niña, un niño que ha sido violado, que ha sido abusado? Que no le señalen en la misma... Exacto, o comparecer ante autoridades que por más de que le digan que van a operar a través de cámara de Gesell, con psicólogos, al fin de cuentas, una criatura que pudo estar jugando y compartiendo con sus compañeritos, va a quedar ahora para visitar juzgados, para que peritos lo evalúen. Es decir, le cortaron la vida. ¿Qué debemos hacer ahora? Ya tenemos bastante claro, basta de pretextos y espero que de una vez por todas en el Ecuador se empiece a responsabilizar a todas las autoridades del Estado que dejaron de cumplir su trabajo, que han sido cómplices de estos delitos tan graves, y también a aquellos que han querido incluso obstruir la justicia para beneficiar, sea al amigo, al maestro. Muchos han hablado hasta de espíritu, de cuerpo, lo cual a mí me pone los pelos de punta. Y no quiero que se olvide, estos delitos son tan graves que muchas veces ni siquiera dejan huella física. Mírese que a veces se piensa que el delito es porque ya han accedido carnalmente al menor y todo. No, señor. Hay otro tipo de conductas, esta es la más grave, sin duda. Sí. Pero también el hecho de chantajearle emocionalmente al niño, mira, te doy un caramelo, si me tocas tal cosa, o sea, hay unas conductas que llevan a... Exacto, no necesariamente estamos hablando aquí de que ya ha habido un acceso carnal, no. Hay otras conductas igualmente reprochables que también las autoridades tienen que verlo. Insisto, no dejan huella física, pero el impacto psicológico y de por vida es realmente muy fuerte y quizás no logre ser superado adecuadamente cuando adicionalmente el Estado, aparte de no responsabilizarse bien, poco o nada ha hecho con el apoyo psicológico a los menores vulnerados y a su entorno familiar. Doctora, este 80% que dice son del entorno familiar o del entorno de los niños, también se refiere a la familia cercana, ¿no? Y en algunos casos a los propios progenitores. Así es. Sí. Y ya le digo, las normas, ¿qué le dicen? En esos casos, la pena es muchísimo más grave porque ¿de qué se agarra el agresor? Precisamente de ese nivel de confianza, de cercanía en el mismo entorno con el menor. Y es más, ahí empieza la amenaza al niño para que no diga nada, incluso que se someta a respetar el criterio de los adultos. Es también imponerle al niño un mecanismo que ni siquiera le permite asumir su rol de víctima, sino que le presiona a que acepte como normal lo que un adulto hace. Y mire usted, ya yendo a temas prácticos, de herramientas concretas, ¿qué necesitamos? ¿Qué hacemos? Porque ya hemos aquí debatido bastante claro un Estado bastante complaciente, un Estado que actúa siempre tarde,
Un Estado que no ha dejado bases claras de que va a condenar la violencia sexual, sino que más bien hasta los perdonan. ¿Qué hay que hacer? Educación, hay que educar a los chicos, educación sexual. Y usted ve que eso incluso también quieren frenar. Que no, que hay que educar en valores, que no les hablen a los niños de una educación sexual pormenorizada. Acuérdese el plan familia, que se debía educar sexualmente a los niños en valores. Vaya a saber qué valores les querían imponer. No, acá educación sexual clara, y no solo en las escuelas, en el hogar también. Irse ganando de una manera adecuada la confianza de sus niños para que ellos puedan contar cuando alguna conducta se está yendo de las manos o no entra dentro del plano de la normalidad. Pero y el tema de la familia, con esto de varios tipos de familia, con todo esto, la familia y su rol, ¿tiene o no? Cuando usted dice ese plan familia es ultraconservador, ¿será? Es que aquí que no eso no estamos hablando... permite, y que no permite que una formación diferenciada se puede. Esa discusión jurídicamente, ¿cómo la enfrentamos? Lo que pasa es que jurídicamente, e incluso avalado con instrumentos internacionales para prevenir el abuso sexual, la formación e información es en educación sexual. Ya. No, o sea, eso no se puede. Exacto, no podemos mezclar lo que es la imposición o el criterio o el defender ciertos valores morales, porque adicionalmente en el Ecuador el Estado es laico, ¿no? Aquí es un tema único y exclusivo de educación sexual, obviamente dependiendo la edad de los menores, pero ya una sociedad, unas familias que realmente interactúen en informar bien a los menores, en hacerles ver ya totalmente claro qué acto le afecta y que tiene que hablar. Que no se puede quedar. Exactamente. Y también, que también lo topé en un punto concreto, estos delitos silenciosos, que muchas veces la víctima se queda callado, tiene miedo a hablar, pues también empezar a detectar esas señales. Y siente por ejemplo, vergüenza siendo él el agredido, ¿no? ¿Por qué? Porque el agresor, como ya se ganó su confianza o está en su entorno, sabe perfectamente cómo hacer la amenaza psicológica en el pequeño para que éste no hable, para que se quede callado, para que lo aguante. Mire usted que ahora ha ocurrido que ya cuando son mayores de edad, ahí es que dicen, miren, yo... Esto me pasó. Me quedé callado porque no pensé que era delito y ahora me doy cuenta cuánto me lastimaron. De ahí que mire usted, nuevamente insisto, ¿por qué Fiscalía ahora una vez más le impone deberes a la víctima de que denúncieme y actúo? No, señor, de oficio, haga el favor de ir descubriendo lo que ocurrió. Y así también las autoridades, especialmente de educación... Yo voy a decir, traiga las pruebas, porque aquí es el tema, ¿y las pruebas? Es el país del pretexto del descaro, el país de la impunidad, el país en donde los ciudadanos no tenemos la protección de la ley. Al parecer acá la protección de la ley la tienen las autoridades, que ya vemos que a todo nivel les ha quedado grande el cargo, desde maestros, directores, ministros. Rodrigo, para no ser injustos, yo diría, los maestros que los tenemos buenos, ¿no es cierto? Directores de escuelas que uno se acuerda y dice, estos nos enseñaron a tener una formación y siente orgullo de ellos. Pero claro, están estos otros a los que el relajamiento les ha permitido estar y quedarse, y a veces llegar a conducir con todas estas falencias. ¿Qué hacemos? Retomando un poco lo Por que favor. decía la doctora, hay que comenzar por un proceso educativo. En el país tenemos, y digo tenemos porque yo mismo he coordinado un gran proyecto de educación en sexualidad hace años, que no se ha continuado con estos 10 últimos años tuvieron que cortarlo porque así no se educa, ¿no? Se educa construyendo escuelas, construyendo colegios, así se educa. ¿Se terminó el programa de educación porque sexual? Hay que educar haciendo escuelas. El problema es un problema eminentemente educativo. Educativo no quiere decir solamente saber qué pasa con la sexualidad o qué pasa, cómo somos nosotros, cómo son las mujeres, sino construir un sistema comunicacional de relaciones los unos con los otros, de los niños entre sí, de los niños con los adultos con los niños.
En un país como el nuestro, en que la pobreza atraviesa el sistema entero del país, es difícil evitar cosas como el abuso sexual, el incesto entre hermanos, incesto padres-hijos, el hacinamiento en el que vive buena parte de la población del país conduce a esto. Con María Soledad Jarrín escribimos un libro luego de una severa investigación, La cultura sexual de los adolescentes. En ese libro grueso, si se quiere, pero que da cuenta de una realidad del país. Pudimos dar cuenta al país también de que el hacinamiento, la pobreza, es uno de los factores importantes del abuso sexual, del embarazo de chicas que se embarazan del papá, del hermano, del tío. El hacinamiento, nosotros podemos decir sí, pero pese al hacinamiento está la norma, está la ley, de acuerdo, pero el hacinamiento es como una peste que invade todo y que destruye los principios. Pero Rodrigo, más allá de la pobreza, vemos también que hay quizá incluso más perversión en niveles más altos económicos. Pero sí, pero partamos de ahí también, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que una parte importante del país vive en pobreza, vive en hacinamiento, y eso hay que tomar en cuenta. Y hay de esas escuelas del hacinamiento no se habla, por ejemplo. No se toma en cuenta lo que está aconteciendo ahí, cómo los niños son abusados por sus maestros y todo está en silencio, porque en la pobreza el silencio es la norma. La tolerancia, el cargar eso, como suelen decir, con sacrificio. Sí, y porque como que todo es normal además, ¿no? Que es una de las cosas más perversas que acontece, porque en los espacios de la pobreza, inclusive lo más perverso termina siendo normal. Claro. No, allí no se hacen los escándalos que se arman en un colegio de la capital, en donde estén, ¿no? O sea, eso es diferente. ¿Qué pasará en las áreas rurales, no? Exactamente. Entonces todo eso, allí no, por eso digo, allí no se hacen, no se arman los grandes escándalos que armamos en un colegio high de una ciudad importante del país. Eso por una parte. Por otra parte, es indispensable que el Ecuador asuma una nueva actitud docente, educativa. Estamos acusando a los maestros que no saben o que sí saben o que no sé qué. Es todo un sistema que ha fallado respecto Es una consecuencia de la aplicación de cosas. Pues, exactamente, porque no se ha educado. Los centros educativos de maestros, las mismas universidades, ninguna toma en cuenta el asunto de la sexualidad, el de la intimidad, no son temas académicos. El tema de la libertad, de la autonomía, del respeto al otro, no son temas académicos. Se pasan por alto, nunca se habla de esas cosas. O sea que no tenemos formación. No tenemos. Razón que la democracia nos falta. Y nos falla permanentemente. Y creemos, con respecto a los dos abogados de aquí, que creemos que la ley es la que viene a protegernos. La ley es indispensable, por supuesto, pero no es la ley la que nos protege, es la educación la que nos protege. La que nos enseña a relacionarnos los unos con los otros. Es la educación la que nos siembra en cada uno de nosotros todos los valores, los respetos, los límites. La ley no nos habla de los límites, pero mi derecho comienza donde termina el tuyo. Es decir, hasta ahí nomás llega mi derecho, ¿cierto? Un principio antiquísimo del derecho. Pero eso no es jurídico, eso es cultural. Mi cuerpo es mío. ¿Cómo enseñamos? Con la ley enseñamos al niño y a la niña a construir su intimidad y su pertenencia, su propiedad del cuerpo. Pero sí le puede ayudar para concientizar de que no tiene esos derechos. Sí, pero a la niña... No le enseñamos, claro. No le llevamos el Código Integral Penal, claro. Claro, es la educación, son las palabras del papá, la mamá, del profesor, el que crea límites. Es la sociedad, entonces. Pero si en una escuela tenemos a unos niños sobre otros niños ahí amontonados, ¿no?
Si los patios de recreo son reducciones así a lo mínimo. Como campos de concentración. Campos, exactamente, esa sería una linda expresión. Campos de concentración, escuelas particulares en Quito, como en cualquier otro pueblito, que los niños no tienen en dónde jugar, entonces están hacinados, hay un hacinamiento educativo. En un aula que deben estar 15 estudiantes, están 20, están 30 estudiantes, hay hacinamiento. Los hacinamientos hacen que se pierdan los límites. La sexualidad es eminentemente una vivencia y una estrategia de límites. Es un límite de mi palabra y es un límite de mi deseo. Yo llego con mi palabra y con mi deseo hasta aquí. Hasta aquí. Ah. Inclusive con mi mirada y mi voz. Yo llego hasta ahí, de ahí no puedo pasar. Y nadie puede pasar. La seducción primero es mirada y voz. Así seduce el maestro a su alumna, con la mirada y la voz. Incluso en las formas de hablar. Pero por supuesto, de mirar. ¿Qué miro? ¿Cómo miro? Y eso no está en el código, pues, claro. ni en el código, ¿cómo se llama? Integral penal. Eso no está, pues. Eso está en educación. Eso está en los principios básicos que construyen nuestras realidades personales y sociales. Y eso es educar. En eso consiste una educación contemporánea en sexualidad. Hablábamos de Europa o de Estados Unidos, o sea, países desarrollados. No puede estar en un aula 30, 40 alumnos. No pueden estar. Peor 60. Porque ahí se pierde el espacio y la intimidad. ¿Qué es mío? ¿Qué es tuyo? ¿Hasta dónde llego yo? El hacinamiento del orden que fuese es perverso, o conduce, o es el camino, la ruta a la perversión. El abuso sexual es eminentemente perverso. Hay que entenderlo desde la perversión. Los abusadores sexuales, sean cuales sean, desde el papá hasta el hermano, pasando por el maestro, el vecino, o quien quiera que fuese, es un perverso. Perverso quiere decir que invierte el orden de los sentidos culturales y sociales, invierte el orden. O sea, él es papá y él se estructura su propio mundo. Es que nuestra vida personal y social está estructurada con normas, con leyes, con regulaciones. ¿Cómo miro? ¿Qué miro? La mirada y la voz. ¿Cómo educar en eso de la mirada? Son formas de comunicación que pueden ir llevando y conduciendo, ¿no? Pero allí comienza la seducción, pues, en la mirada y la voz. ¿Cómo un maestro en el aula? Claro, cómo utiliza esta técnica para seducir y pervertirlo. Pero ese es el camino a la perversión, pues. Tú no puedes pervertir si no es desde la mirada y la voz, porque cuando es puro acto, esa violencia total, eso es del asaltante de la calle, ¿no? O sea, es otro tipo de delincuente. Esa es otra delincuencia, pero no es la del maestro. La del maestro es el que seduce. La de la familia, la que está cercana también. Exactamente. Y por ahí hay que entender esa problemática. Doctor Quintana, Ismael, ¿cómo entonces esto, que claro, desde la experiencia de Rodrigo, encontramos en la ley y la ley nos sirve, no para, ya nos deja claro, no es pues que le vamos a llevar el código ni estas son los escudos, pero ¿cómo encontramos que la ley nos sirva para que la institucionalidad funcione? Espera, lo que pasa es que usted tiene un derecho específico en la Constitución para el tema de los menores. Y el menor en Ecuador, no solo por norma constitucional, sino por un montón de convenios de instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor, tiene pues el derecho a desarrollarse, a ser criado, a ser educado en un ambiente, como dice la Constitución, de afectividad y además de seguridad. Y todo esto enfocado o basado en el interés superior de aquellos. El problema es que en Ecuador
la idea del interés superior de los niños se ve bastante reducida, porque acá se cree que ese principio debe aplicarse solamente cuando uno está discutiendo quién debe a quién los alimentos, si el padre a la madre, si la madre al padre, ese es otro tema. Claro. Pero en Ecuador se cree, equivocadamente a mi juicio, que el tema del interés superior del menor apunta solo por ese lado, cuando en realidad, o sea, si uno abre el paraguas y se mete un poquito a leer el tema, yo desde luego no soy especialista en materia de niñez, pero por los temas de ejercicio de la profesión hay que investigar, hay que leer un poco, y uno sí se encuentra, pues que el desarrollo de este principio es mucho más amplio, va más allá, incluso lo ha dicho hasta nuestra Corte Constitucional. Es un conjunto de elementos, un conjunto de principios que permiten que los menores ejerzan y se protejan, ejerzan sus derechos frente a cualquier tipo de actuación. Y lo ha dicho inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias opiniones consultivas. Entonces, cuando usted tiene norma constitucional, instrumentos internacionales específicos, que además de consagrar estos derechos, establecen o imponen la obligación al Estado de adoptar medidas judiciales, legislativas, administrativas, para garantizar y proteger estos derechos, eso es lo que debe ocurrir. Es decir, volvemos al tema inicial, tenemos las normas. El problema en Ecuador es un claro incumplimiento constante de las leyes. O sea, ¿cuándo vamos a pasar de seguir pregonando que tenemos instrumentos internacionales, que viva el interés superior del menor, para en realidad aplicarlo? Pues, es decir, como le decía hace un rato, hace una ley de educación intercultural y no se fija en estos detalles, evaluaciones psicológicas previas, pero también hay otras cosas, porque se ha dejado de cumplir cosas que en cambio la ley sí dice, porque ¿qué es lo que también le dice la ley de educación intercultural? Tiene el ministro de Educación la obligación de hacer un control externo permanente al funcionamiento, al manejo administrativo, al manejo docente, al desarrollo de estas entidades de educación. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo se hizo una auditoría externa, no solamente por parte de Contraloría, que habría que ver si eso ocurrió, pero cuándo se hizo por parte del Ministerio de Educación Superior una evaluación seria, que es una obligación legal del ministro, y en ese tiempo del ministro Espinosa, que hoy es asambleísta? Entonces, sí ha llamado la atención que el día de ayer se haya pretendido bloquear la comparecencia de este señor, porque no hay que dejar de recordar que según nuestra Constitución, el señor podría seguir siendo políticamente responsable por los hechos, o más bien dicho, por los incumplimientos a sus obligaciones durante el ejercicio de su cargo. La Constitución sí permite, y yo le hago acuerdo eso al bloque de Alianza País de la Asamblea Nacional, la Constitución permite enjuiciar políticamente, entre otros, a los que fueron ministros de Estado, inclusive hasta un año después de haber dejado el cargo. Y si el señor incumplió con su obligación de haber hecho estos controles externos permanentes, tiene que responder políticamente, porque además así lo establece el artículo 151 de la Constitución, es decir, mecanismos para hacerle al señor responsable, a él y a su viceministro, que luego fue ministro, existen en el Ecuador. Entonces, luego que no nos vengan, si es que existiera, habría que ver una eventual futura responsabilidad penal también contra este señor, que no se venga a escudar bajo el manto de la inmunidad parlamentaria, porque habrá que recordarle también al señor que en este caso tampoco le va a cubrir la inmunidad ante enjuiciamientos penales, por obvias razones. El eventual acto fue cometido no solamente antes de, sino cuando no estaba en ejercicio de las funciones de asambleísta. Por lo tanto, el señor no podría inclusive ser inmune en estos casos en una eventual responsabilidad penal. Y hay que decir otra cuestión. Acciones, mecanismos de defensa para viabilizar estos derechos fundamentales existen en el Ecuador. Usted tiene la acción de protección, usted tiene la acción por incumplimiento, usted tiene un sinnúmero de acciones de defensa de derechos fundamentales. ¿Sirven en el Ecuador en la práctica? Claro, sí, yo le voy a decir, sí hay, esa es otra cosa, porque aquí hay que más pensar. Del 90%. Claro, yo le puedo aquí recitar los mecanismos de defensa. ¿Sirven en la práctica? Porque ahí también hay que pensar. Aquí hay una responsabilidad también del sistema judicial, y por eso me parece acertado que se le llame a comparecer también al presidente del Consejo de la Judicatura. Porque también hay que ver, pues, si las acciones de defensa de derechos han servido precisamente para proteger intereses y derechos ciudadanos, como en estos casos, o han servido para proteger a personas como don Floresmilo Villalta y compañía. Porque
yo recuerdo un dicho que suele indicar el doctor Ollarte, que en Ecuador al enemigo la ley se le aplica y se le aplica con rigor, pero al amigo a la ley sí se le interpreta. Y esa es una cuestión que hay que tener presente. Que es además difícil. Ese es el pan de todos los días en Farid, Ecuador. Farid, bueno, sí, estas son algunas visiones, ¿no? Y algunas cosas que uno podría... El interés superior, este interés superior que debería motivarnos a todos. Los derechos constitucionales y esta constitución de 300 años. De los datos que nos facilitaron ustedes mismos, 20 años con los mismos datos que no han variado. Entonces estamos fallando y uno dice, ¿estamos generando seres humanos o qué? Las tecnologías nos han eliminado este contacto personal, esto de que Rodrigo dice la voz y la mirada es seductora, pero puede ayudarnos a construir amistad, solidaridad. O sea, también es para este otro lado. ¿Qué nos está pasando y cómo ves el futuro? Primero, yo creo que hay que recuperar la mirada del doctor Tenorio, que es la mirada de la integralidad y la complejidad en estos temas. Nosotros, abogados, tenemos un entrenamiento, es un entrenamiento tan reconocido como el entrenamiento de un psicólogo, pero debemos recordar que el derecho es también cuestión de incentivos, ¿no? De cuestión de plantear objetivos, cuestión de plantear límites. Cuando uno plantea de manera clara un límite en el derecho, eso sirve de apoyo, de empuje, para que después esas actividades sean claramente dichas que son prohibidas o limitadas. Pero la primera es, sí, la educación es fundamental, la visión de integralidad es necesaria, hay que trabajar en todos los niveles, a todos los niveles posibles. Uno de esos niveles y uno de esos espacios es el derecho. La segunda cosa tiene que ver con recuperar algo que estos 10 años de Revolución Ciudadana destruyó, que era la participación de la sociedad civil, de las personas, de los padres, de las madres de familia, de las organizaciones. La estatizaron, ¿no? Claro, lo que pasa es que la idea de centralizar todo, de tomar todo, de que el Estado esté presente en todas las dimensiones de la vida es una locura. Una locura porque primero da cuenta de una visión totalitaria inaceptable en una sociedad democrática como la que se ha planteado el Ecuador. Y segundo, porque esto solo puede hacerse desde la sociedad civil, desde las comunidades, desde los padres, desde los propios niños y adolescentes. Y el Estado tiene que estar ahí para apoyar, auxiliar, dar una mano, crear condiciones, infraestructuras y demás. Hay que recuperar esta lógica de la acción desde la ciudadanía. La tercera tiene que ver con desmontar estos sistemas institucionales inmensos, porque además, a diferencia de lo que podría haberse dicho hace años, el Estado no es un Estado débil, el Estado es un Estado súper fuerte, pero un Estado súper fuerte que perdió de vista sus funciones y que ha creado estructuras institucionales de compadrazgos, de amistades, de cercanías. Lo que la cita hace un momento sobre el derecho a tus enemigos y el derecho para tus enemigos es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo. El usar las instituciones en función política después abre a dos prácticas perniciosas absolutas. La primera es la corrupción. Quien deja de hacer su trabajo por cuestión política después puede dejar de hacer su trabajo por cuestión económica o por incentivos de otro tipo. Y la segunda es el compadrazgo y el compañerismo. Esta idea de que cuando alguien eso lleva a la corrupción total, ¿no? Total. Y cuando alguien denuncia en este país suele ser víctima de las represalias más increíbles. ¿Quién quiere denunciar? Yo conozco casos recientes donde personas que han dado cuenta de acciones de abuso o de acoso dentro de sus espacios laborales a otras personas, lo que son es separadas del cargo, silenciadas, castigadas. Aquí hay una relación de poder. Los adultos tienen relación de poder con los niños. Los hombres tienen relación de poder con las mujeres. Se aprovechan de esas relaciones de poder para cometer estos abusos. Estamos viviendo en este momento una suerte de despertarnos de un sueño que resultó ser casi una pesadilla. 10 años de recursos increíbles, de condiciones institucionales suficientes para hacer una transformación absoluta. Perdido todo por una megalomanía y una vanidad que lo único que quería al final es saludar a su propia acción. Si los mismos recursos, las mismas ideas y las mismas acciones se habrían hecho sin querer mantener esta idea del superpresidente, del supergobierno, del superalianza país, habríamos tenido otros resultados. Lamentablemente,
Un proceso que puede haber sido interesante fue superado por la vanidad, por el deseo del control del poder y donde había mucha gente. Porque también está el tema de los incentivos económicos. Se lucró, que se hizo millonario, que aprovechó de esos recursos. Y claro, la institucionalidad tenía que ser ciega ante estas acciones y empezó a ser ciega ante muchas otras acciones. Hay que recuperar la sensatez, ¿no? Hay que recuperar la mirada compleja, hay que recuperar el rol de los padres, de la sociedad civil, darle importancia al derecho, porque el derecho tiene su importancia, pero darle la importancia a la educación, a la formación, a la prevención, y dejarnos de moralismos tan absurdos que dicen que enseñar a un niño su sexualidad y que tiene que respetarse su cuerpo es inadecuado. Cuando no se está transmitiendo ningún valor, solo se está informando algo objetivo. Una cosa es que yo diga, tu cuerpo es así, que es una descripción biológica, que y otra cosa que diga comportamientos. Entonces, esto tampoco hace bien, y parte del problema que estamos viviendo, aparte de todas estas cuestiones institucionales, de estas cuestiones complejas de haber perdido la participación de la sociedad civil, tiene que ver con el inaceptable manejo del famoso programa Plan Familia, que era el transformar el más inepto de los sistemas de prevención del abuso sexual y la prevención del embarazo adolescente como política pública. ¿Cuál es eso? El no hablar, el guardar silencio, el ocultar que existen los temas. Así que esperemos que recobremos la sensatez y empecemos a actuar de manera distinta. Gracias, Farid. Estaremos entrando en contacto para otros temas. Les voy a pedir una última reflexión para terminar el programa, que claro quedan ahí algunas aristas, pero Paulina, un último mensaje desde no solo la cátedra, la investigación, el ejercicio profesional, pero sí vale la pena dejarles un mensaje corto a la sociedad. Tenemos que reaccionar, ¿no? Hay que reaccionar, sí, porque como bien lo han dicho los panelistas, usted, Francisco, el tema no es de leyes, de abogados, de interpretación. El tema es uno de los temas más humanos y palpables de la sociedad. A quienes se está afectando, a quienes el Estado ha demostrado los desprotegió, porque no hizo, no tomó medidas, dejó en impunidad o privilegió al agresor. Son las personas que al fin de cuentas construirían el Ecuador a futuro. De ahí que tenemos como sociedad unirnos en el sentido de exigir a todo nivel, escuelas privadas, públicas, primero una buena selección de quienes van a estar en contacto con los niños. Y luego lo que terminó diciendo el doctor Simons, totalmente claro, la educación a través de criterios objetivos, informar a los menores, no inducir a nada, informarles qué conductas pueden lesionarles y a las cuales no debe tolerarlas. Y también meterles en la cabeza a los niños que no porque es de un adulto la conducta es correcta. No, quitar, si bien se sabe que siempre se les inculca a los niños el respeto a los mayores, pero eso no quiere decir que tienen que obedecerlos ciegamente. Si ya hemos tenido un Estado torpe, empoderemos a nuestros niños por la lucha de sus derechos, ¿no? No debería ser así, pero lamentablemente ahora, obvio, el mecanismo, si le digo esperemos que la justicia actúe, vea, ok, esperamos que sea así, pero de manera directa un empoderamiento, familia, niños informados que sepan decir no, que no callen, que no se dejen someter. Rodrigo, un último mensaje ya y recordarles que se puede retomar el proyecto que usted manejó, Rodrigo. Sí, es importante superar el escándalo, ¿no? Ya. No quedarnos en el escándalo. Pero no dejar de escandalizar. Pero por supuesto una sociedad que no se escandaliza es una sociedad muerta. Pero no hay que quedarse en el escándalo. Hay que ir más allá del escándalo, que es, en este caso, a la educación. Volver a la educación. Volver a esta educación que se hizo antes. Justamente en este momento estaba pensando cómo hablar con el ministerio y retomar ese proyecto de educación que se educaba a estudiantes, que se educaba a estudiantes y maestros al mismo tiempo, que se conversaba, que se hablaba mucho de la sexualidad, que se hablaba mucho de la intimidad, que se hablaba mucho de lo placentero y de lo gozoso, a pequeños y a grandes. O sea, volver a esa temática abierta, ¿no? Es importante la ley, como dije hace un momento, pero no nos quedemos en la ley.
vayamos a la educación. La educación es lo que nos salva, en todo sentido. No me pasará a mí absolutamente nada o a un niño si no aprendió cómo se hace la ecuación de segundo grado, ni no sé, eso no me va. Una que me traumó a mí, la regla del 3. Sí, me he dado cuenta de eso. Sí. Pero en cambio sí se destruirá la vida entera si un niño es abusado sexualmente. Y allá debemos apuntar. La educación, o sea, esa educación liberadora, esa educación liberadora de la palabra, liberadora de los afectos, ¿no? Allá tenemos que volver a esa educación. Las escuelas del milenio, palabras rimbombantes, que hay que humanizar a la gente. Deshumanizarlas de esas cosas, ¿no? Yachay, la ciudad del saber, del conocimiento. Y de los privilegiados, de los más inteligentes, sí, o sea, la sociedad de los... no. Y la escuela del pueblo a 10 kilómetros donde están los niños. No, o sea, volver a la intimidad en la escuela, de la educación. Sí, tener más sencillez en la vida misma, ¿no? A la sencillez de la vida cotidiana. Doctor Quintana, usted termina, no solo porque él es más joven, sino que así le tocó. Bueno, ya se ha redundado en el tema de formación, de educación a los niños en valores. Es un tema importante darle o volver la mirada hacia lo educativo. Es importante, pero yo voy a lo otro y me mantengo en eso. Sí. Hay un sistema administrativo deficiente en materia de educación intermedia, ni se diga en la superior, pero en este caso estamos en la intermedia. Entonces, ahí hay que reforzar ese tema. Es decir, hay que usted cumplir. Encuentra ahí que ese rol no se cumplió. Pero por supuesto, es que si usted es un órgano rector de este sistema, lo mínimo que puede hacer es evaluar, controlar, ¿no es cierto? Formar al docente. Abandonemos esta idea de que en Ecuador solamente se requiere personas que carguen cartones. Sino que también tengan un buen bagaje de valores, pues, de ética, de moral, y con énfasis en el tema de niñez, precisamente cumpliendo el rol del interés superior del menor en estos casos. Porque además hay que recordar que el Estado es el responsable, pues, por la deficiente prestación de los servicios públicos. Y la educación, desde el punto de vista del Estado, implica la prestación de un servicio público, impropio si usted quiere, si lo presta un privado. Pero es un servicio público. Y el Estado tiene la obligación de responder por el cabal cumplimiento y la correcta prestación de este servicio público si lo vemos desde esa óptica. Lo otro también es ya desde lo jurídico, y yo siempre digo esto, muchas cosas, no todas, porque yo le doy la razón al doctor Tenorio, no todo es del derecho, pero mucho ayudaría cumplir las normas. No las recite, cúmplalas, hágase responsable por lo que dejó de hacer también. Hágase responsable, asuma la responsabilidad. Y si quiere asumir un rol en la sociedad. Y si se mete a ser legislador, haga las normas bien, pues. No deje de lado estos elementos que son importantes y que luego afectan a estas cuestiones. Y si es juez, aplique la ley para todos por igual. No a los panas, en unos casos les excluye del tema, y a los que sí son contrarios, a ellos sí con toda la rigurosidad. Eso es lo que hay que hacer. Quiero agradecer a la doctora Paulina Araujo, al doctor Ismael Quintana, al doctor Farid Simón, que está ahí, y al doctor Rodrigo Tenorio. Nos deja este diálogo, yo espero que motivados a actuar como sociedad, ¿no? Gracias por esas motivaciones de ustedes. Y enseguida volvemos para tratar el tema del vicepresidente con una variedad de líderes de opinión a los cuales vamos a requerir un pensamiento sobre esto. Enseguida estamos de regreso. Gracias a ustedes.